Buenas tardes, bona tarda a tothom. Primero, permítanme que exprese, yo creo que un sentimiento que todos compartimos, que es nuestra consternación y nuestra solidaridad por las terribles lluvias y tormentas que han asolado la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y que han dejado un balance terrible de pérdidas humanas. Es un día, diríamos, triste y que también pone de manifiesto la fragilidad en la que estamos viviendo. Bueno, este seminario se enmarca, diríamos, en lo que es la colaboración entre el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, y saludo y agradezco a Josep Uller, que es director de este centro, del Palau Macaya, por la colaboración y las facilidades que nos ofrecen, y el Centro de Estudios Internacionales. Cabe recordar, además, que la Fundación La Caixa es una de las entidades que fundó el Centro de Estudios Internacionales. Y vamos a tener un debate de un altísimo nivel en el que mezclamos, como veréis, representantes de instituciones, ya sean de instituciones europeas estrictamente, como es el director de la Comisión en Barcelona, el señor Sapiro, y de instituciones en Bruselas, el representante permanente adjunto de España en Bruselas, el embajador Oriol Escalas, con representantes académicos, y tenemos el placer de tener dos catedráticos, Jean Monnet, Ana Mar Fernández Pasarín, que es catedrática Jean Monnet en Políticas Europeas en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Fernando Guirao, que es catedrático Jean Monnet en Historia Europea, una historia de la integración europea en la Universidad Pompeu Fabra, y también, evidentemente, como coordinador de la jornada y del debate, contamos con el doctor Andreano Ferini, que es director académico del CEI. Muy brevemente sobre el tema, ¿no? La pregunta «Quo vadis Europa?» yo creo que es una pregunta que ha planado desde el origen del proceso de integración europea. Los padres fundadores ya se preguntaban hacia dónde debían conducir este proyecto, que nació de las cenizas y como reacción a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y si hacemos un salto adelante y nos fijamos en las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken, que son las que abren el proceso para la no nata Constitución Europea, que luego sería el Tratado de Lisboa, las conclusiones empiezan con: Europa se halla en una encrucijada. Y en el momento actual, 24 años o 23 años más tarde de Laeken, Europa vuelve a estar en una encrucijada. Con un balance en estos últimos 15 años, incluso algo más, con diríamos, resultados muy positivos y muy importantes, cómo Europa ha afrontado, por ejemplo, la pandemia del COVID, cómo Europa ha respondido a la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea y, en términos generales y con alguna excepción, cómo Europa reacciona ante los conflictos, diríamos, que asolan nuestro vecindario, los países vecinos. Si hacemos un salto un poco anterior, la crisis financiera fue un ejemplo de reacción ciertamente desunida de los países europeos, y ahora tenemos un contexto distinto en el que confluyen distintos retos sobre los cuales los ponentes nos van a elaborar. Diríamos, tenemos un contexto geopolítico en el que plana una incógnita inmediata, que quizá de haberlo sabido hubiéramos hecho el seminario una semana más tarde y ya sabríamos qué va a ocurrir el 5 de noviembre en los Estados Unidos, pero quizá yo me fijaría en algo más, y es algo que someto a los ponentes, ¿no? Hace una semana se reunieron en una cumbre auspiciada por el presidente Putin una serie de países enmarcados en los BRICS, en el sur global, etcétera, y nos damos cuenta cómo la percepción de Europa en crisis internacionales no coincide con la percepción que existe, y lo hemos visto en las votaciones en Naciones Unidas y lo vimos
hace 10 días, 15 días, ¿no? En el interno tenemos evidentemente un auge de los populismos que no solo tienen tintes xenófobos y racistas y antisemitas, sino que además tienen una contestación profunda de todo el proyecto europeo, ¿no? Estos dos factores por sí solos ya bastarían para preguntarnos ¿Quo vadis Europa? El momento además es especialmente indicado. El año 24 es el año de renovación de las instituciones, hay un nuevo Parlamento, hay una nueva comisión que está naciendo, aún no ha nacido del todo, aún falta, diríamos, el último parte del alumbramiento, pero hay 5 años por delante que van a marcar una estrategia y que van a permitir ir conociendo hacia dónde va, hacia dónde se dirige Europa. Para el CEI es importante este seminario, primero porque colaborar con el Observatorio Social de la Fundación La Caixa siempre es un motivo de satisfacción, y luego porque la integración europea, el proyecto europeo, forma parte de nuestro ADN, como saben las personas que asisten a actividades del CEI. En el CEI creemos en la diplomacia, creemos en el diálogo internacional, creemos en las organizaciones internacionales, y la Unión Europea nos da constantemente, a pesar de sus fallos y defectos, ejemplos de ello. Gracias a todos vosotros, y también agradecerles a todos ustedes que, a pesar de que el día, diríamos, es un día complicado meteorológicamente, pues han hecho el esfuerzo de asistir, y yo estoy convencido de lo que van a oír no les va a defraudar, al contrario. Muchas gracias y buen seminario. Muchísimas gracias, director, para esta introducción. Yo soy Andrea Noferini, director académico del CEI. Mi papel hoy es residual, haré de moderador. Intentaré reaparecer al final de las presentaciones cuando abriremos el turno de preguntas desde la sala. Yo creo que nuestro director Joaquín Limón ha presentado ya el tema. Estamos en la apertura de un nuevo proceso institucional en la Unión Europea. Hemos diseñado este seminario con una única pregunta. ¿Quo vadis Europa? ¿Cuál es el presente y el futuro del proceso de integración europea? Y hemos decidido tener una mirada, digamos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Las instituciones europeas, instituciones del gobierno español y luego la academia. Así que, sin más, voy simplemente a recordaros las personas que están con nosotros. A mi izquierda, Manuel Sapiro, director de la Comisión Europea en Barcelona. Oriol Escalas, embajador representante permanente adjunto ante la Unión Europea. Anna Mar Fernández Passarín, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aprovecho para felicitarte porque acaban de conceder un centro de excelencia Jean Monnet en políticas europeas globales, así que mucha felicidad para el logro. Y cierra la mesa Fernando Guirao, catedrático Jean Monnet en integración, en historia de la integración europea. Así que muchísimas gracias. La idea es que cada ponente intervenga unos 10-15 minutos, al final de los cuales, de las 4 intervenciones, ya abriremos turno de preguntas. Así que, sin más, Manuel, muchísimas gracias. Es tu turno. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Como lo acaba de hacer Joaquín, me gustaría empezar subrayando que, tal y como lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hoy estamos al lado de todas las víctimas, los familiares y los equipos de rescate, también en las tormentas o en la Dana, como se llama, que tenemos en el territorio español. Y desde la Unión Europea estamos listos para ayudar con diferentes herramientas. Lo sabemos todos, Dana es una manifestación más de la fase dramática en la cual hemos entrado, por lo que se refiere a las consecuencias diarias y cada vez más brutales del cambio climático. Ahora, volviendo a nuestra conferencia o jornada de hoy, muchísimas gracias, Joaquín, Andrea, por invitarme a la Fundación, también a la Fundación La Caixa, por acogernos aquí. Estoy seguro que Oriol estará de acuerdo conmigo en que es todo un privilegio estar aquí con vosotros
es decir, salir de nuestra rutina diaria de trabajo para tomar cierta distancia reflexiva y escuchar a grandes expertos universitarios, catedráticos Jean Monnet y también al público en general. Entiendo que me corresponde aportar la visión de las instituciones europeas sobre el Quo Vadis Europa que has descrito. Me centraré en aquella que mejor conozco desde hace más de 20 años, que es la Comisión Europea, para abordar primero el contexto geopolítico en el cual nos movemos y que explica, será la segunda parte de mi breve intervención, las prioridades establecidas para la presidenta von der Leyen para este nuevo ciclo de 5 años. En términos de contexto, no hemos cambiado el liderazgo de la Comisión Europea, tampoco, de hecho, el liderazgo del Parlamento Europeo a nivel presidencial, pero creo que hay una pregunta legítima que sería: ¿diferirá mucho la visión de la Comisión von der Leyen II de la primera? Yo diría que sí, seguramente, porque por una parte lo que ha cambiado radicalmente en estos 5 últimos años es el mundo. Hemos pasado lo que decimos desde hace ya 1 año o 2 años con los comisarios, especialmente algunos. Tenemos esta narrativa, como decimos en lenguaje político, que es que hemos pasado de cierta edad de la inocencia a una edad de la resiliencia en un mundo caracterizado por rivalidades. Como has dicho muy bien antes, Joaquín, con el auge demográfico, yo diría que es un auge demográfico, económico, diplomático, y también militar, a veces, de países o regímenes autocráticos, y la expansión muy preocupante del populismo, especialmente el nacional, el populismo de ultraderecha, en Europa, con, si no me equivoco, 4 países donde es la primera fuerza a nivel de país. Luego es a veces aún peor a nivel regional, pero a nivel de país donde es la primera fuerza y casi 10 países donde es la segunda. Si miramos hace unos 10 a 15 años, tenemos 1, máximo 2 países donde esto nos preocupaba y vamos un poco como somnámbulos abordando esta cuestión, pero estoy seguro que dentro del debate o vuestras intervenciones lo abordaremos. Hemos tenido que enfrentarnos, como has dicho, a una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años, a una crisis energética que se veía venir, pero que abordábamos con cierta incredulidad hacia la guerra que tenemos en nuestro continente, que es la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, y que nos hace, lo desarrollaré después, repensar todo nuestro modelo político de la Unión Europea. Y esto sin mencionar un Oriente Medio que está ardiendo delante de nuestros ojos y un preocupante desdibujamiento de los límites entre injerencias internas y externas. En este mundo convulso, la Comisión Europea, mi institución, intenta jugar un papel no solo normativo, como era el caso durante décadas, de hecho los 70 primeros años de la construcción europea, sino de real emprendedor político, como algo que ha repetido la presidenta hoy presentando el Preparedness Report. Preparedness sería tanto preparación como resiliencia, que es una Unión Europea que es security provider, proveedor de seguridad, pero en el sentido amplio, noble de la palabra seguridad. Y esto lo hemos hecho, por ejemplo, poniendo en marcha las vacunas. No vuelvo a este episodio bastante dramático de nuestra historia reciente, construyendo también las premisas de algo que era tabú a nivel de la Unión Europea hasta hace poco, que es la política industrial, para evitar o anticipar disrupciones de suministros de países poco fiables,
en tecnología, en medicamentos, en energía, en muchos otros recursos estratégicos. También un plan de solidaridad histórico que es el Next Generation, que nos ha permitido no entrar en la recesión que muchos fatalistas preveían. Un Repower EU para acelerar la transformación de nuestro sistema energético, y con el Reino Unido, un tema que para mí es muy importante porque es, entre otras cosas, lo que hacía antes de venir a Barcelona. Estamos en mucho mejor camino. Me diréis que no es muy difícil porque, y don't get me wrong, el Brexit ha sido un lose-lose for everyone, un amargo divorcio, pero yo creo, estoy convencido que nos ha hecho más fuertes. El camino para volver a construir muy buenas relaciones con los británicos será largo y difícil, incluso con un nuevo gobierno que es mucho más cooperativo, pero vale la pena porque compartimos en este mundo de ataques y de guerras híbridas historia, intereses y valores. Finalmente, esta guerra que arrasa nuestro continente, y creo que desde aquí no se entiende muy bien o del todo bien lo que está pasando. Se entiende bien que está en juego el futuro de Ucrania como país europeo y por eso estamos en un proceso de accesión, de ampliación acelerado, pero no se ve necesariamente que lo que está en juego es también, y podremos volver a este tema, el futuro y la existencia misma de la propia Unión Europea, porque nuestro ADN como construcción es el respeto del derecho multilateral y la superación pacífica de los antagonismos nacionales. Voy muy rápido, no os hablo de las guerras híbridas, pienso que tendremos oportunidad luego. Solo para resumir, lo que estoy diciendo básicamente es que la edad de la resiliencia en la cual hemos entrado definitivamente se basa en la afirmación tangible y la construcción estable de nuestra autonomía estratégica. Y último punto que creo que es muy importante y que hace que estaremos en un ciclo muy diferente del precedente anterior es el hecho de que, como dicen los anglosajones, the test of the pudding is in the eating. Ahora estamos pasando a una fase que es la fase de implementación de todos los objetivos ambiciosos que hemos acordado y puesto en ley, de hecho, en el primer ciclo de esta comisión. Objetivos climáticos para el 2050, neutralidad climática, 2040, 2030, en términos de economía circular, de materias primas críticas, de biodiversidad. Esta fase de implementación, y para esta fase necesitaremos sobre todo un bottom-up approach, que no sabría decirlo en castellano, pero no imponer normativamente desde Bruselas lo que se tiene que hacer, al que sea de fe, sino realmente involucrar especialmente a la industria, ayudando, facilitando el acceso al financiamiento, el acceso a los mercados públicos, el acceso de las pymes, facilitando en términos de burocracia y de aceleración del permitting, de standards, de diversificación. Hablamos, aquí no tengo el tiempo, pero tanto de offshoring como de friendshoring, como de onshoring, de reshoring, de reservas estratégicas y alianzas industriales, que es el camino que queremos seguir con un Clean Industry Act que estamos preparando. Termino con la importancia de que esta transición industrial sea justa y que no deje a nadie atrás, con un enfoque en los jóvenes, mujeres, minorías, trabajadores, desocupados, agricultores. Aquí hemos tenido, yo como director de la representación, muchísimas reuniones
con los agricultores, porque podemos hablar de esto, son retos múltiples que están enfrentando y tendremos una iniciativa en este respecto en los 100 primeros días, tanto como la sequía, la vivienda, la salud mental y otras cosas que importan directamente a los ciudadanos. No sé cuánto tiempo me queda todavía. Un par de minutos más, vale. sin duda. Entonces utilizaré la slide y así acabo, pero no sé dónde he puesto. Bueno, ya te lo mueven ellos, mira. Yo tendré que tienes. tener. Ah, es un milagro, vale, ha aparecido. Sí. Ah, lo he hecho yo, ¿no? No, lo han Sin hecho desde querer. allá. Lo han hecho desde Con el es que pensamiento. no sé, vale. Sí, o no sé, rozando esto. Bueno, prioridades de esta comisión. De todo lo que os acabo de desmentar, de mencionar, de ahí las prioridades de esta nueva comisión son, como veréis, 7 ámbitos, pero yo los agruparía en 4 áreas. Primero, una Europa que compite y se defiende, son las dos primeras prioridades, es competitividad, prosperity and competitiveness, competitividad y seguridad. Segundo, con una nueva ley de industria limpia, como he dicho antes, una unión de la inversión, un fondo de competitividad en la línea tanto de hecho de los informes Draghi como Letta, una unión de la defensa y de la seguridad, facilitada para la defensa, de hecho, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero siempre, lo ha recordado hoy la presidenta, en cooperación estrecha con la OTAN y un comisario de defensa. Esto sería la Europa que compite y que defiende o se defiende. Segundo, una Europa que protege. Aquí tenéis las 3 prioridades siguientes, que protege nuestro modelo social, supporting people, strengthening our societies and social model. Segundo, que protege nuestra calidad de vida, food security, water and nature, y que protege nuestra democracia fuertemente atacada desde dentro y desde fuera, con la propuesta de lo que llamamos un escudo europeo contra especialmente las injerencias. Luego, después de la Europa que compite, que protege, una Europa realmente geopolítica, que es lo que había anunciado la presidenta en el 2019, y desafortunadamente ya en el 2019 creo que no mucha gente podía decir realmente lo que encapsulaba esta noción de comisión geopolítica. Ahora sí, desafortunadamente, porque hemos tenido unos acontecimientos dramáticos y unas guerras que ex post han dado sentido a esta terminología, y que el alto representante, de hecho, la presidenta también han llamado el despertar geopolítico de la Unión Europea para reforzar nuestra autonomía estratégica, navegar entre 2 hegemonías que son Estados Unidos y China, y podremos hablar de los escenarios que estamos preparando en la Comisión según quien gane las elecciones del 5 de noviembre, y evidentemente las tragedias humanas colectivas que se están desarrollando en nuestro vecindario directo. Cuarta área, y acabo así, una Europa prospectiva, es el último punto de esta diapositiva, una Europa que mira al futuro con propuestas concretas en 3 ámbitos: presupuestario, reforma de los tratados y ampliación, sabiendo que estos 3 ámbitos van de la mano. Me paro aquí, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Manuel, y también para tenerse a los tiempos. Así que ahora pasaría la palabra al embajador representante permanente adjunto ante la UE, Uriol Escalas, con el tiempo suficiente para... Sí, no hay prisas.
Tengo aquí el móvil, pero es para cronometrar el tiempo, no simplemente para que no se me vaya el tiempo. Bueno. Nada, pues ante todo, muchas gracias. Gracias también tanto a la casa que nos acoge como al CEI, y obviamente me sumo pues a las condolencias y al pensar en un día complicado para todos los españoles, y al final, como decía Manuel, que desgraciadamente lo estamos viendo y venimos de hace apenas un mes, estábamos lamentando fallecimientos también por riadas en Austria, en Polonia, en República Checa y en Rumanía, y obviamente si hablamos del futuro y a dónde vamos, pues el medio ambiente y la adaptación, ya no solo la mitigación, sino la adaptación al cambio climático, va a ser necesariamente algo que va a tener que estar en el centro de todo aquello que vayamos a hacer. Dicho esto, creo que si hablamos de cosas concretas de futuro, Manuel lo ha dicho prácticamente todo y está prácticamente en las political guidelines que la presidenta electa de la COP, bueno, o sea, presidenta, pero esperamos que tenga el colegio el día 1 de diciembre, presentó, con lo cual yo voy a intentar un poco, aunque en algunas cosas me solapeo un poco contigo, dar la perspectiva de un poco pues hacia dónde vamos y qué es aquello que puede estar en juego, lo que está en juego como España, nosotros como país, en todo este escenario, ¿no? Pero al final a veces es difícil disociar lo que es estrictamente español de lo que es el interés europeo. Y me gustaría empezar por una reflexión de contexto, y es el hecho de que los europeos somos muy dados a querer hablar del futuro. O sea, la pregunta de Quo Vadis Europa creo que nos la hemos hecho desde el minuto 1, ¿no? O sea, cuando empezamos a crear los primeros tratados ya no sabíamos hacia dónde vamos, ¿no? Hacia esa unión progresiva, ¿no? Que nos llevará a los intereses a ser más. Entonces es una pregunta un poco abierta, y eso va en paralelo a lo que nosotros llamamos sobre todo la burbuja Bruselas, que tiene tendencia a coger un tema y no soltarlo o exprimirlo al máximo durante un tiempo y luego soltarlo, ¿no? De alguna manera intentaba pensar a 10 años atrás, ¿no? Por bloques de 2 años un poco que he centrado toda la información, y es verdad que 10 años atrás estábamos hablando de Crimea, luego ha vuelto, pero es verdad que hablamos de Crimea, luego nos olvidamos de Crimea. Hablamos de la regulación de mercados financieros y nos generó un gran... y luego, pues, ahora estamos volviendo otra vez a ver si nos pasamos con la regulación o no. Está así. Luego, y desde el cariño, el Brexit, que es verdad que luego ha dado mucho trabajo, pero fue mediáticamente muy importante en un momento y luego desapareció un poco de toda esa burbuja, de todos los medios. Luego creíamos que todo iba a ser salud y la Europa de la salud, y como que esto rápidamente ha pasado, y ahora estamos seguramente en un contexto en el que lo que es distinto respecto a la pregunta ahora posiblemente es que hay cierta sensación de que el cambio, de que lo que está pasando es estructural, que hay cierto movimiento tectónico. A lo mejor lo veo desde una perspectiva equivocada porque condicionada por el presente, ¿no? Y posiblemente también veíamos tectónico todo lo anterior. Pero sí es verdad que hay en el debate ciertos elementos que sí que nos hacen plantear que el futuro, como lo veíamos, a lo mejor va a ser distinto y por lo tanto vamos a tener que actuar, o están en cuestión elementos distintos. Y eso, cogiendo un poco los análisis de Draghi, pero que ya se han hecho también, obviamente el análisis no es propiamente mío, pero es porque seguramente el proyecto europeo, o sea, hay 3 grandes cambios que se producen respecto a lo que ha sido el éxito del proyecto europeo hasta ahora. Yo también soy de los convencidos que estamos mucho mejor y que las cosas no tienen nada que ver con lo que era antes. El primero es que el comercio de bienes, de alguna manera, se ha estancado, global. Podemos mirar las cifras como veamos, 2021 es un año un poco extraordinario, pero es verdad que o no hay crecimiento o crece más el PIB que el propio comercio global de bienes, con lo cual al final esto que posicionaba la Unión Europea y que garantizaba cierta prosperidad a la Unión Europea, pues es algo que está estancado, y a partir de ahí tenemos que determinar o ver pues, si podemos desarrollar o podemos recuperar todo esto. Está en cuestión seguramente un mundo comercial basado en reglas. La OMC le cuesta mucho desarrollarse. Entonces, en ese ecosistema, la Unión Europea
pues le cuesta encontrar cuál va a ser su salida, porque gran parte de su crecimiento ha sido por ser una potencia comercial y jugar con las cartas de un mundo comercial abierto y transparente. Todo, obviamente, en la medida de lo posible y en cada contexto político-económico, ¿no? Pero entonces, esto, obviamente, nos obliga a pensar, lo que decía, cómo va a ser o cómo son los acuerdos de futuro, en que a la Unión Europea esto obviamente le obliga a replantearse su propia política comercial, su implicación con las instituciones multinacionales, que obviamente tiene que seguir, y entra entonces muchos elementos. Tenemos el gran debate de las cláusulas espejo, de cómo interactuamos con otros países y cómo salimos al mundo con unos costes nosotros que otros no tienen, pues porque subvencionan o porque no tienen los estándares sociales y medioambientales que nosotros sí nos hemos dado, ¿no? Entonces, cómo interactuamos como esa superpotencia comercial que siempre hemos dicho que éramos en un mundo que se encuentra en ese contexto. Y luego, otro gran reto que es, y ahí por eso digo, esto nos afecta como españoles por ser europeos, y a los europeos españoles, ahí no hay diferencia entre unos y otros. Obviamente nosotros somos una economía, la española, muy abierta, con lo cual obviamente está mucho en juego cuando hablamos de preservar ese comercio internacional. Luego también es ver con qué socios comerciales y qué diversificación de socios va a encontrar la Unión Europea para seguir creciendo con ese mundo, ¿no? Con ese mundo en el que los bienes y los servicios, que tendremos que añadir a ello, ¿no? Pues cada vez funcionan mejor. Ahí nosotros, obviamente, pues lograr desbloquear muchos de los acuerdos actualmente es una pieza fundamental. Vamos a ver qué pasa con UE Mercosur. Son nuevas regiones, ahí hay todo un mundo que no es solo estrictamente intercambio de bienes, entraríamos en la parte de suministro de materias críticas, de nuevos socios, es decir, ante un mundo geopolítico en el que hay cierto riesgo o constatación de tensión. Estados Unidos, China, la Unión Europea tiene otros aliados en el mundo para hacer un mundo basado en normas. Pues hay otras regiones con las que hay que interactuar. El segundo gran cambio, creo, es el fin de la energía barata. Y el fin de la energía barata para nosotros, no para el mundo. Es decir, teníamos unas relaciones, y ahí tengo que decir, España está en una posición distinta, ¿no? Pero gran parte del pulmón industrial de crecimiento europeo tenía unos acuerdos de suministro con Rusia que permitía unos precios, ¿no? La invasión rusa de Ucrania cambia por completo este juego y eso obliga a la Unión Europea a reaccionar. Hay que decir, viendo el vaso medio vacío, medio lleno, en ese caso medio lleno, es decir, el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea y los Estados miembros conjuntamente de 2021 para transformar su suministro energético y su dependencia de petróleo y gas ruso es enorme, y eso es admirable. Es decir, estamos a niveles de dependencia menor, pero eso es a la vez una oportunidad que nos planteamos para España también, solo para Europa, de modelo energético. Hemos avanzado muchísimo, eso nos permite transformar el modelo energético de futuro, y a nosotros como españoles que esto esté ahí no es solo una apuesta por las renovables, sino además una apuesta por el mercado europeo de la energía, en el cual las interconexiones son un elemento fundamental. Nuestro potencial de renovables es algo que puede beneficiar al conjunto de Europa, pero para eso necesitamos desbloquear las interconexiones y dejar de ser una isla energética, que es ahora mismo la península ibérica, ¿no? Y el tercer elemento que cuestiona un poco, que es distinto, es que íbamos a vivir a un mundo en paz. La Unión Europea se basaba, era un proyecto de paz, era un poco, no sé si naif, pero sí que posiblemente pues creímos todos sobre todo en este proceso en el que se aceleró la integración europea en los 90, pues creímos todos en que el mundo iba a ser distinto, y lo que nos ha puesto enfrente al espejo de que esto no va a ser así es una guerra como una invasión como la rusa en suelo ucraniano. Esto tiene un impacto para nosotros a efectos de futuro, no solo con respecto a cierto sueño de no inversión o de no gasto en políticas de defensa, que eso es un elemento importante, pero también a efectos de España también sobre qué concepción geopolítica tiene la propia Unión Europea de sí mismo y en qué medida en esa foto estarán
los riesgos de seguridad que son importantes para España. Es decir, el Sahel, como el riesgo de ser percibidos como una doble moral en nuestra posición sobre Gaza, que afecta directamente a socios naturales nuestros, que son el norte, o sea, el norte de África, que sería el Magreb. Es decir, ahí todo esto pone en cuestión también, o sea, no es que ponga en cuestión, pero nos obliga a plantearnos también cómo vamos a estructurar esto, y es distinto, ¿no? Entonces yo creo que esto es para mí lo que hace que el cambio seguramente sea un poco distinto, pero están pasando muchas cosas que sí ponen en cuestión. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es? Y dejo al lado la parte de seguridad y defensa, que a lo mejor es un poco más compleja, podemos hablar luego, pero ¿no? ¿Cómo nos planteamos entonces a partir de aquí, desde, diría yo, la burbuja Bruselas, las instituciones de Bruselas, los Estados miembros, cómo afrontar esto? Entonces ahí, básicamente, lo que estamos, o sea, la solución que vemos es una apuesta clara por la transformación verde, obviamente, como parte del gran hito que es, tenemos que atacar la falta de competitividad o la pérdida de competitividad que deriva de las dos primeras circunstancias que he dicho, de cómo está el comercio internacional y del precio de la energía. Y por eso tiene esa atracción y todo el mundo está observando, leyendo e intentando analizar muy bien qué propone el informe Letta por un lado y el informe Draghi por otro, porque al final pues habla de esto, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va Europa? Pues va a depender bastante de que seamos capaces de leer correctamente ya no el diagnóstico, sino las recetas que debemos aplicar para esa mejora de la competitividad. Implica una transformación de las políticas, mucho de ello está en las guidelines de las que hablaba Manuel, y posiblemente tenga cierto impacto también en la pata institucional. Y eso hay obviamente pues a los españoles, perdón que voy a mirar, no sé cómo voy de tiempo, porque he puesto esto, pero se me ha ido. Entonces, pues hay obviamente, ¿qué es lo que nos va a obligar o sea, qué es lo que está en planteamiento? Aquellas cosas y que son de interés para España directamente en todo este debate. Por un lado, es cómo abordamos, cómo mantenemos a Europa como un espacio de innovación. Esta es la llave de prácticamente todo lo demás, ¿no? Draghi habla de la necesidad de inversiones por valor de 200.000 millones de euros. Entonces, es verdad, ahí pues no es que no hagamos nada, hacemos muchísimo. Horizon hace mucho, pero es verdad que sumado con las políticas de los Estados miembros a 27 se hace muchísimo. El tema es, a lo mejor podemos afinar mucho más, podemos coordinar mucho más, podemos fundir programas mucho más. Pero en cualquier caso, esta va a tener que ser una prioridad para determinar cómo será la Europa, esa Europa competitiva del futuro. La segunda, la energía, ya lo he dicho antes, sobre todo la apuesta por las renovables y también la descarbonización como oportunidad de industrialización, por lo tanto, mantener el modelo industrial. La tercera, que lleva la circularidad, tiene que ver con la ambición industrial, pero también con la autonomía estratégica y con el medio ambiente, es decir, cómo logramos crear cadenas de valor que reaprovechen todo aquello. Eso es fundamental para industrias importantes para España, como las electrointensivas, las calorintensivas. Entonces, todo esto es fundamental, seamos capaces de crear esa cadena de valor, de reaprovechar residuo, ¿no? Y eso nos vale pues, desde las aspas de los molinos de viento para crear de nuevo. Es decir, y esto tiene, como digo, desde las electrointensivas hasta el textil. Pero podemos recuperar muchísima de la base industrial europea que creíamos perdida si somos capaces de apostar por esa circularidad, y en ello está la Comisión, y es verdad, pero eso para España es fundamental. Y la final, y creo que es el eje de todo ello, es todo esto preservando el mercado interior, que es digamos, el bien más preciado que tenemos, que son esas libertades, y que seamos capaces de que esa apuesta por la industria preserve, por las políticas industriales, en términos de ayudas de Estado, en términos de subvenciones, preserve el level playing field y la igualdad de oportunidades. Para ello va a ser fundamental el marco financiero plurianual. O sea, hacia dónde va Europa seguramente lo sabremos
cuando la Comisión nos presente el primer borrador, junio, julio, otoño de 2025, eso no lo tenemos muy claro, y ahí vamos a ver las líneas maestras, porque ahí vamos a ver si hay un fondo para la competitividad, cómo estructuramos todo lo que tenemos que hacer, porque este impulso, Draghi hablaba de 800.000 millones de euros necesarios para hacer políticas y favorecer la competitividad en Europa, no todo público obviamente, pero sí parte de ello, entonces ahí es donde lo veremos. Y todo eso no se nos tiene que olvidar cuando hablamos de competitividad, que la competitividad es el medio, no es el fin. El fin es la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos europeos. Y por eso el componente justo, el pilar europeo de derechos sociales, tiene que seguir formando parte de la receta siempre. Y habrá que ir ampliándolo, no solo en términos de derechos sociales y laborales. Tenemos nuevos retos a los que la Comisión, el nuevo colegio va a poder responder seguramente, como la vivienda y nuestra sanidad, que también son demandas de los ciudadanos europeos y a los que también tiene que responder o tenemos que responder como Europa. Creo que me estoy pasando de tiempo, pero si me dejas, por favor. Simplemente, el reto es muy grande, pero quiero dar 3 cifras que creo que demuestran que podemos, o sea, que la lectura es positiva y que podemos hacerlo. O sea, el reto es enorme, pero ya estamos en el camino, por decirlo de alguna manera. Primero, y la cifra viene del informe Letta y creo que ha revolucionado bastante porque es verdad, es decir, hay 300.000 millones de euros anuales de ahorro europeo que se va a Estados Unidos a financiar innovación. Si somos capaces, a través del desarrollo de la Unión de Ahorros e Inversiones, de hacer que ese capital se quede en Europa, tenemos mucho hecho. Entonces necesitamos profundizar en esa unión y necesitamos también, obviamente, ser apalancar capital privado. Pero está ahí, no hay que inventarlo, no hay que crearlo, está ahí. Lo que pasa es que no se está quedando en la Unión Europea. La segunda cifra son 500.000 millones de euros, que es lo que la Unión Europea, la Comisión, ha autorizado o se ha dedicado a apoyo a la transformación energética en estos últimos 5 años de dinero público europeo. 500.000 millones. Esto es importante porque a veces nos comparamos, es que el IRA de Estados Unidos invierte mucho. El IRA prevé facilitar para ese apoyo energético 400.000 millones en los próximos 10 años. Es decir, sí estamos haciendo y sí hay dinero, lo que pasa es que tenemos posiblemente que hacer las cosas mejor, apalancar mejor, pero ahí está. Es decir, si lo comparamos, pues algo sí hacemos bien en ayudas de Estado hasta ahora, es verdad, con el marco transitorio, que sí está funcionando y nos está permitiendo responder a retos. Y la tercera es que a día de hoy más del 50% de los aviones que están volando en el mundo son europeos. Tenemos un campeón mundial que nace de la unión industrial de varias empresas europeas, que ha sido capaz hoy de ser puntero tecnológicamente y aplicar una política industrial en Europa sin que haya perdido competitividad a nivel global. Ergo, los campeones europeos existen y pueden seguir existiendo. Lo que se trata es de que creemos entre todos el entorno para asegurar que el camino va por ahí. Y con eso sí ya lo dejo. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, Oriol. Ya tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Pasaría la palabra a Ana Mar, con la cual abrimos, digamos, la parte dedicada a la visión desde la academia. Sí, muchas gracias. Primero quisiera agradecer también al CEIU y a la Fundación La Caixa la invitación a formar parte de este panel esta tarde. También me sumo obviamente al pesar por la situación que estamos viviendo en la península ibérica. Yo desde la perspectiva de la ciencia política, ¿no?, que es mi campo, y por lo tanto también de la academia, pues de alguna manera quisiera un poco volver a los básicos, ¿no?, porque de lo que estamos escuchando aquí, de lo que sabemos y de lo que vemos, es que las circunstancias cambian, pero al final las preguntas son las mismas de siempre, ¿no?
Y yo, mi argumento, lo que quería abordar aquí esta tarde es, bueno, cuando hablamos de ciencia política y hablamos de Unión Europea y hacia dónde va la Unión Europea, por lo tanto, hacia dónde va este sistema político, pues esto nos reenvía de forma inmediata a la noción de poder, ¿no? La noción de poder y su complemento, que es la legitimidad, ¿no?, de este poder, o cómo legitimamos este poder supranacional. Entonces, mi argumento o la idea que quisiera compartir con ustedes esta tarde es la siguiente, ¿no? Tal y como yo lo veo, el poder en Europa no es una foto fija. Por lo tanto, hay una evolución en el ejercicio del poder, y ahora explicaré. En cambio, desde mi punto de vista, el péndulo del poder, que es la legitimidad, las coordenadas, la forma de legitimar el poder en la Unión Europea no ha variado, ¿no? Y esto explica quizá algunos de los desafíos que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, empezando por la primera variable, que sería la variable de poder, aquí yo diría, bueno, nos tenemos que fijar en dos elementos, ¿no?, que son las preguntas de siempre, no reinventamos nada, ¿no?, que es, uno, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué tipo de políticas fabrica? Y, en segundo lugar, ¿cómo lo hace?, ¿no? ¿Cómo se ejerce esto? ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se operacionaliza?, ¿no?, como decimos, en la práctica. La primera pregunta nos reenvía al tipo de políticas que se hacen, que se han hecho y que se hacen y que se harán en el futuro, y la segunda nos remite a la gobernanza de estas políticas, ¿no?, a los principios de gobierno o la gobernanza de estas políticas. Entonces, en relación a la primera cuestión, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué tipo de políticas fabrica? Antes decía Manuel, security provider, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, la Unión Europea es un provider de políticas públicas, pero tenemos que declinar esta capacidad de fabricar políticas porque no es homogénea, depende de los ámbitos y también ha ido variando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si intentamos establecer algunos rasgos, podemos decir que, en primer lugar, la Unión Europea está oscilando, sigue oscilando siempre en esta dialéctica de profundización versus ampliación, ¿no? Porque aquí no lo hemos abordado, pero está todo el capítulo de las fronteras de Europa o de las fronteras de la Europa unida, ¿no? Esta es una pregunta transversal desde los años, bueno, desde la primera ampliación, desde siempre, ¿no? La otra pregunta es, cuando hablamos de políticas, había esta idea un poco de que lo que se buscaba efectivamente es la prosperidad, ¿no?, y la paz en Europa, pero había esta idea de que las políticas internas y externas de la Unión Europea no estaban estrictamente relacionadas como sí lo han sido después. A lo que quiero decir, por ejemplo, es que la política de la competencia, obviamente que tiene ramificaciones externas, ¿no?, pero las primeras políticas europeas eran más pues, la política agrícola. Bueno, siempre había esta idea de independencia de cara a países terceros, pero sí que se podía vislumbrar como una frontera más evidente entre lo que era interno de la Unión Europea y lo que era externo, ¿no? En cambio, esto, con el paso de los años, las crisis, y no solo las crisis, también la rutina política, ¿no?, la propia evolución de las políticas, ha hecho de que cada vez más lo interno y lo externo se ha ido como difuminando. Las políticas internas todas tienen su extensión externa, ¿no? Un caso muy claro, por ejemplo, obviamente la política agrícola, pues la política comercial, ¿no? Pero me gustaría mencionar la libre circulación, ¿no? Schengen, que complementa el mercado único, del cual se habla tanto, tuvo como su cara externa en las políticas migratorias, en la política de visado, en la política de asilo, ¿no? Por lo tanto, esta es una segunda capa de preguntas que nos tenemos que hacer cuando abordamos la cuestión de la Unión Europea como fabricadora, ¿no?, como sistema político que genera políticas públicas, es de qué estamos hablando, ¿no?, en qué plano nos estamos situando, porque hay distintos planos. La otra pregunta en relación a esto de los tipos de políticas es
la sensación que yo tengo es que hemos pasado de las políticas externas a otro capítulo, que es hasta qué punto la Unión Europea es un actor global y tiene capacidad para imprimir la agenda global, condicionar de alguna manera lo que se mueve no solo a nivel multilateral, pero también en las relaciones bilaterales, ¿no? Y aquí vemos el empuje de la Unión Europea pues, en materia climática, en materia de derechos relativos al género, intentos en materia de inteligencia artificial. O sea que vemos que progresivamente la Unión Europea también intenta ya no solo regular la parte interna y externa, sino imprimir la agenda global. Y esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque es lo que hemos dicho antes, tenemos unos competidores muy fuertes y yo diría que casi cada vez más fuertes, ¿no? Por lo tanto, esto no es fácil. Pero también hay que señalar, porque antes el embajador hablaba de la política de industrialización, de las ayudas estatales, que en Europa hemos visto cosas inimaginables. Yo diría, o sea, si hace 10 años me dicen que en la Unión Europea lo que estaría sobre la mesa es la reindustrialización, no me lo hubiera creído, ¿no? ¿Quién se lo hubiera creído, ¿no? Porque estábamos en otro momento. Por lo tanto, esto también es muy importante porque nos envía el mensaje de que la Unión Europea no es que sea una trayectoria que va siempre de manera incrementalista en una misma dirección, porque podemos volver a recuperar políticas que pensábamos que no las tendríamos, ¿no? La deuda común, la emisión de una deuda común para financiar el Plan Next Generation, eso también, si nos lo preguntan hace 20 años, dices, esto no puede ser, ¿no? Alemania nunca querrá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay este grado de imprevisibilidad. Bueno, no sé si es imprevisible, seguramente debido a las crisis es imprevisible, pero es esta idea de que no podemos mirar la Unión Europea como un fabricador de políticas que va siempre hacia adelante y porque sí, ¿no? Porque puede haber movimientos pues, en direcciones de alguna manera inesperadas, ¿no? La otra cuestión es ¿y cómo lo hace, ¿no? Esto nos remite a la gobernanza de todas estas políticas y, por lo tanto, al ejercicio del poder on the ground, ¿no? en lo real. Y yo aquí también veo regularidades, o sea, constantes desde los años 50 y algunos cambios muy importantes. La regularidad es esta idea de que los principios de gobierno de la Unión Europea, la forma de hacer política, pues gira alrededor de una serie de principios, ¿no? El principio no hegemónico, es decir, la Unión Europea es un sistema policéntrico basado en el equilibrio de poderes entre lo que es estrictamente supranacional y el poder de los Estados miembros, y esto es así desde siempre, ¿no? Ha habido momentos en la historia donde parecía que los Estados miembros ¿no? están por encima, otros momentos donde la Comisión Europea parecía dominar el tablero, pero en el fondo siempre es lo mismo, que es esta idea de hay que equilibrar los poderes y tenemos varios centros, ¿no? La cuestión de la solidaridad, que está ahí desde siempre, pero a lo mejor en momentos críticos es cuando mejor se manifiesta, ¿no? La subsidiariedad, la proporcionalidad, o sea, no voy a entrar en cada principio, sí que quisiera señalar que a veces el uso de los principios es sibilino y entonces complica la segunda parte de la ecuación, que es la relación con la legitimidad, ¿no? Por ejemplo, el principio del consenso, ¿no? En la Unión Europea ya no hablo de consenso permisivo, pero hablo del hecho de que la toma de decisión se califica o se tiende a calificar como muy consensual, y eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué significa el consenso? Esto nosotros los académicos que nos dedicamos a destripar todo esto, los procesos decisorios, pues sabemos que a lo mejor el consenso no es tal consenso, o el consenso es el consenso de unos cuantos, pero no es una unanimidad, ¿no? En el mismo sentido, la delegación del poder, ¿no? Se delega poder a la Comisión Europea porque es el ejecutivo comunitario, pero ¿hasta qué punto los Estados miembros mantienen el control? ¿Quieren mantener el control o no?
o depende de quién en ese momento ejerza la presidencia de la Comisión. Está claro que con Ursula von der Leyen estamos viendo un liderazgo que a lo mejor otros presidentes de la Comisión pues no han tenido la misma fuerza o la misma imprenta, ¿no? Pero a lo que voy es que hay principios de siempre, la igualdad, la solidaridad, el equilibrio de poderes, pero luego hay cosas nuevas que han ido filtrando, hasta que han ido entrando y que no acaban de estar del todo, desde luego, estudiadas y yo creo que tampoco asimiladas por la ciudadanía. Por ejemplo, la condicionalidad interna. Esto lo hemos visto con el Plan Next Generation, lo hemos visto con la gestión de la crisis del euro. Es decir, la condicionalidad, la idea de pongo condiciones y tú a cambio haces esto, que es un concepto nacido sobre todo para los estados candidatos, pues hemos visto como en la Unión Europea la condicionalidad se ha convertido en el day-to-day, digamos, para la distribución de fondos de cohesión, sobre todo el Next Generation, ¿no? Y sobre esto no se dice gran cosa, ¿de acuerdo? O sea, cómo la Unión Europea modifica los mecanismos de gobernanza, ¿no? Con implicaciones muy importantes para los Estados miembros, porque la condicionalidad en la actualidad modifica elementos estructurales de los Estados miembros, es decir, sistema de pensiones, mercado laboral, bueno, que no son cosas baladís. Y luego otro elemento también en este sentido y también que tiene mucho que ver con el plan de recuperación, o diría yo, en el plan de recuperación se observa con una claridad increíble, es esta forma de gobernar a base de contratos, la contractualización de la gobernanza europea, ¿no? El plan de recuperación español creo que tiene casi 500 páginas. El italiano tiene 800 páginas, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a codificar cada uno de estos planes y la pregunta que nos hacemos es cómo, y esto me remite a la cuestión de la legitimidad, cómo los gobiernos nacionales consiguen controlar sus commitments, sus compromisos, cuando tienes un pliegue de compromisos de 800 páginas, 400 páginas, etcétera, como media, bueno, en el caso italiano ya se sale de la foto, digamos, y luego, ¿qué refleja, qué nos indica esta manera de gobernar a partir de un contrato cuantificado, con obligaciones en términos de milestones, de no sé qué, tal, de targets, todo muy cuantificado, pero ¿hasta qué punto esta forma de gobernanza, pues de alguna manera es objeto de comprensión? Ya no digo de rendición de cuentas, digo de comprensión por parte del que lo recibe al final, que es el ciudadano europeo, ¿no? Y aquí yo creo que hay un tema muy importante sobre la sofisticación creciente de la gobernanza europea, mediante el uso de contratos cuyo objetivo al final es una transformación, como dice el Plan Next Generation, una transformación del modelo económico y social de unos Estados miembros, ¿no? Y esto me remite a la segunda pregunta, a la segunda cuestión que quería aquí mencionar, que es el péndulo, ¿no? El poder y la legitimidad, ¿no? Antes se decía security provider, me recuerda el Leviatán, y yo pienso que las coordenadas de la legitimidad no han cambiado. O sea, el ciudadano europeo da su apoyo si el ente político le da lo que él quiere, que en este caso es la seguridad. Y la seguridad efectivamente no es seguridad estrictamente física, que también, cada vez más, en el contexto en el que estamos, pero la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad climática, la seguridad en términos de derechos, ¿no? Pero la percepción que yo tengo es que no se ha resuelto esta ecuación, ¿no? Porque si la gobernanza europea es muy compleja y muy sofisticada, el ciudadano que está abajo, o sea, nosotros, la comunidad de personas, no acabamos de entender qué es lo que se está haciendo para proveernos de seguridad.
Por ejemplo, autonomía estratégica son conceptos que utilizamos nosotros, pero si yo hago una encuesta en la calle y le pregunto a la ciudadanía qué le parece la autonomía estratégica, no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, también muy importante, que es que esto es un argumento que desde luego no es mío, pero es esta idea de, en tiempos de crisis, la urgencia, la gestión de lo urgente hace que se tengan que tomar decisiones de manera rápida y, por lo tanto, a veces de manera expeditiva, sin pasar por todos los circuitos que tendrían que pasar, ¿no? Esto nos remite a la idea de hacer políticas sin política. ¿Hasta qué punto las políticas europeas pues, también son debatidas? Valdría la pena mirar en España en los debates que ha habido o no ha habido en sede parlamentaria alrededor del Plan Next Generation y etcétera, ¿no? Por lo tanto, para concluir, yo diría, en el fondo cambia el contexto, pero las preguntas son las de siempre, ¿no? Y como son las de siempre y siguen sin estar resueltas, ¿no? Y con esto lo dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Mar. Fernando, desde la academia, desde una disciplina diferente que es la historia económica, a ver cómo puedes cerrar esta primera parte. Bueno, más que cerrar, habrá que continuar abriéndola, porque a mí, lo que me gustaría era desplazarme hacia allá para poder hacer preguntas hacia acá. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias al CEI, gracias a Paloma Calla por la invitación. Lo bueno de intervenir el último es que buena parte de lo que yo iba a decir ya lo han dicho ellos, pero como soy un historiador, lo que yo hago fundamentalmente es hablar desde el pasado. Aquí se ha hecho un análisis sobre, de alguna manera, el futuro desde lo que son los retos que percibimos en el presente. Pero hay una idea que ha dejado la ponente anterior a mí, que es absolutamente crucial, y es que efectivamente las circunstancias cambian, pero las preguntas son siempre las mismas. Las preguntas son siempre las mismas. ¿Por qué tenemos una Unión Europea? Tenemos una Unión Europea porque, de alguna manera, los ciudadanos europeos entienden que con la Unión Europea ellos tienen más probabilidades de vivir mejor, de tener más seguridad, de tener más estabilidad, de tener más posibilidades de hacer frente a los retos del futuro. Ese es el objetivo de la Unión Europea. El objetivo de la Unión Europea es imposible de definir. Bueno, los líderes europeos se han reunido en múltiples ocasiones para intentar definir exactamente cuál es la meta de destino. No se ponen de acuerdo. Hubo un intento buenísimo de David Cameron, en el cual le preguntó a sus socios, por favor, ayudadme en el referéndum que he convocado, intentar explicarme qué quiere decir una unión cada vez más estrecha entre los europeos, esto hacia dónde vamos, cuál es la meta de destino. Y la respuesta fue toda una lista de aquello que no era. No pudieron ponerse de acuerdo ninguno en aquello que era, sino en aquello que no era. Por lo tanto, lo que tenemos es básicamente un instrumento, la Unión Europea, un instrumento enormemente sofisticado para afrontar los retos del futuro. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Somos unos privilegiados porque tenemos un instrumento que tiene una característica que es muy interesante, que es un instrumento colectivo para hacer frente a aquellos retos que nos superan. Porque para ordenar el tráfico de la diagonal no necesitamos la Unión Europea. ¿Cuándo necesitamos la Unión Europea? Cuando lo que tenemos que arreglar simplemente nos va a costar un poquito de trabajo y necesitamos un sistema de defensa colectiva. Un sistema de defensa colectiva, un sistema de pensamiento colectivo, un sistema de acción colectivo que nos ayude a alcanzar aquellas metas que nosotros, por nosotros mismos, no lo conseguimos. Y esto, la consecución de esto, es lo que refuerza aquello que decía Ana Mar, que es la legitimidad. La Unión Europea se basa en una legitimidad. Sin legitimidad la Unión Europea simplemente desaparecería. Hubo un momento determinado, quiero recordar a todo el mundo, hubo un momento determinado donde la Unión Europea celebraba
un hito extraordinario que celebrábamos todos, que era la concesión del premio Nobel, es en ese estricto momento donde el Eurobarómetro daba una cifra absolutamente horrorosa, que era que el número de personas que apoyaban la Unión Europea era exactamente idéntico al número de personas contrarias a la Unión Europea. Por primera vez, en el momento en el cual todos estábamos celebrando aquel gran acontecimiento, cuando teníamos un enorme problema de legitimidad. La legitimidad es la legitimidad en ejercicio. La Unión Europea gana esa legitimidad en el momento en el cual el conjunto de acciones que realiza son percibidas por la opinión pública como para reforzar aquello que acabamos de mencionar aquí, que es el concepto de seguridad. Concepto de seguridad que es muy amplio y que tiene que ver fundamentalmente con lo que son la estabilidad en los niveles de bienestar que supuestamente nosotros creemos que nos merecemos. Desde el punto de vista histórico, tenemos que pensar fundamentalmente que, en primer lugar, nunca hubo un tiempo mejor que el que tenemos hoy en día. Tenemos muchísimos problemas, podemos hacer una lista de problemas, podemos hacer una lista de vulnerabilidades, podemos hacer una lista de potenciales pruebas de futuro. Nunca hemos estado mejor. Nunca hemos estado mejor. La Unión Europea siempre, desde el momento en el que nace, está sometida a una enorme tensión. ¿Hacia dónde va la Unión Europea? Nos lo hemos planteado prácticamente cada día desde el momento fundacional. Desde el momento fundacional. Y tenemos portadas de diarios, de todos los diarios europeos, portadas en las cuales se dice que la Unión Europea está en una crisis existencial, una detrás de otra. Mi familia, yo como leo muchos periódicos, mi familia me regaló La Vanguardia del día de mi nacimiento. Pues La Vanguardia del día de mi nacimiento, la portada, es una crisis europea. El día de mi nacimiento, y nací hace 62 años. Hace 62 años la Unión Europea pasaba, en aquel momento determinado, una crisis existencial. Siempre la Unión Europea está sometida a presión y a crisis, porque la Unión Europea es el instrumento prospectivo. Si el instrumento prospectivo no está sometido a tensión, es que no sirve. No lo estamos utilizando. Y por lo tanto tendremos problemas en el futuro. La Unión Europea es la primera frontera para confrontarnos con los problemas del futuro. Pero hubo tiempos mucho peores que los de ahora. Ríe tú de los problemas que tienen los europeos en la posguerra. Tendremos que empezar a recordar cómo nace la Unión Europea o cómo nace el germen de la Unión Europea. El germen de la Unión Europea, cuando nace en un momento donde estamos intentando definir democracias de nuevo cuño y mantenerlas a largo plazo. Nosotros todos aquí tomamos por dado el hecho de que somos sistemas democráticos, que siempre han estado aquí. No, esto es una cosa muy reciente. Es una cosa muy reciente. La Segunda Guerra Mundial simplemente arrasa con todos los sistemas de representación que hay en Europa, con la excepción de Inglaterra. Todos los demás han fracasado. Todo lo que es la Europa liberal, los sistemas liberales con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, todos ellos han fracasado. Y la Unión Europea, el embrión de la Unión Europea, se crea con 6 estados, que déjenme que les diga la descripción de los 6 estados. Los seis estados han sido vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Han sido vencidos en la Segunda Guerra Mundial. 3 de ellos han sido ocupados. 2 de ellos, junto con Vichy, eran potencias del eje. Y uno, Luxemburgo, había desaparecido. Perdón, 2 habían desaparecido. Luxemburgo, que había desaparecido, y Alemania, que simplemente después de la guerra ha desaparecido. Porque Alemania no reaparece hasta 1949. Con lo cual, la Unión Europea originaria es un enorme esfuerzo de recuperación y de rescate de los sistemas democráticos. La Unión Europea nace para dar
sostenibilidad para ayudar a las nuevas democracias muy débiles en su consolidación a largo plazo. Por otra parte, ese embrión originario se enfrenta a retos absolutamente no tienen nada que ver con los retos actuales. Se encuentra con un reto que es el reto de la Guerra Fría, pero el reto de la Guerra Fría, señores, el reto de la Guerra Fría es tener 70 divisiones, 70 divisiones del Ejército Rojo que se supone están a punto de invadir la parte occidental. De hecho, los Estados Unidos lo que hacen es que abandonan Europa y lo que hacen es que establecen bases militares en todo lo que es el perímetro de Europa, porque los Estados Unidos no van a defender Europa, realmente es imposible, va a ser arrasada y tendrán que recuperarla a través de lo que son las bases en las Azores, en Marruecos, etcétera, etcétera. En Islandia, en Inglaterra, las bases exteriores norteamericanas son las que servirían para la reconstrucción de Europa. Por otra parte, lo que tenemos es otro problema al cual prácticamente ninguno hemos dado atención, y era fundamental porque la Comunidad Económica Europea nace por este propósito, que es que tenemos una globalización definida a la americana que hace incompatible todos los sistemas de protección que los europeos habían diseñado en los pactos nacionales de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la Comunidad Económica Europea es un sistema que liberaliza protegiendo. Y una de las características absolutamente maravillosas de todo el proceso de integración europea es la capacidad de crear economías de escala que permitan, obviamente, lo que son mejoras en la competitividad, ya sea interna como exterior, al mismo tiempo que protegemos. Y uno de los grandes problemas de las revueltas agrícolas es que en un momento determinado dicen, señores, ustedes están primando la liberalización comercial y no nuestra protección. Y hasta que no se restablezca de nuevo ese mecanismo liberalizador, protegiendo, simplemente no iremos a ninguna parte. La Comunidad Económica Europea nace como un sistema también de protección de los europeos ante lo que es una globalización a la americana. Y, por otra parte, luego tenemos a Alemania. Este es el gran reto que hemos solucionado. La Comunidad Europea del Cambio de Acero surge como un mecanismo de defensa ante lo que puede ser una amenaza alemana. Y esto se ha neutralizado, y esto es una de las enormes ventajas que tiene la integración europea, porque la integración europea, la historia de la integración europea y la historia de Alemania son dos caras exactamente de la misma moneda. Por otra parte, ¿cuál es el gran problema que tenemos en la actualidad? Pues el gran problema que tenemos en la actualidad lo han mencionado los tres ponentes anteriores a mí. El gran problema que tenemos en la actualidad es la incapacidad de mantener lo que son los niveles de vida que creemos que nos merecemos, fundamentalmente porque simplemente necesitamos la sostenibilidad de nuestros sistemas, de nuestros pactos nacionales en cada uno de los países, y para ello lo que necesitamos es incremento de competitividad. El incremento de la competitividad hoy está en todas las agendas. ¿Por qué? Porque tenemos el informe Draghi, que es clarísimo, clarísimo. Bueno, yo les quiero recordar que hay otro informe, que es un informe de la OCDE, el primer informe de crecimiento de la OCDE de 2005, que dice exactamente lo mismo que dice el informe Draghi. Exactamente lo mismo. Obviamente las circunstancias han cambiado y, por lo tanto, ahora tenemos otra serie de elementos. Aquel informe, el primer informe Going for Growth de la Organización Europea de Cooperación Económica, no le hicimos ni caso. No le hicimos ni caso. Entre 1992 y el año 2002, la pérdida de convergencia de los europeos respecto de Estados Unidos era de un 17%, actualmente es de un 30%. Aquel informe nos decía lo que teníamos que hacer. Y era clarísimo, decía, un tercio tiene que ver con lo que tenemos una menor tasa de empleo. Un tercio tenemos la menor utilización de recursos laborales. Y un tercio simplemente porque esos recursos simplemente se hacen con una menor eficiencia. Y está perfectamente calculado. Exactamente igual que el informe Draghi. Exactamente igual que el informe Draghi. Sabemos lo que nos pasa. Sabemos cómo solucionarlo. Lo que no hacemos es ponernos a ello. ¿Por qué? Porque tiene costes. Porque tiene costes. Y uno de los costes fundamentales es la capacidad del sistema de explicar los costes de ajuste que necesitamos para mantener nuestros niveles de vida. Y aquí está el tercer gran problema que tenemos, que es básicamente la calidad de nuestros sistemas democráticos. Ahí es donde reside todo. Ahí es donde reside todo.
es un sistema democrático de alta calidad. Es aquel que es capaz de ahorrarle a sus ciudadanos buena parte de los problemas de futuro. Son los sistemas democráticos de alta calidad aquellos que miran hacia el futuro. Los sistemas democráticos de baja calidad se pelean en el día a día. Los de alta calidad están siempre mirando al futuro. ¿Y cuál es la receta del futuro? La hemos explicado ya aquí. Hemos explicado, lo sabemos perfectamente. Tenemos ya casos en la historia económica, que ahora le citaré 3, que tienen que ver con fundamentalmente mejora institucional, es decir, mejora en la representación. Cuanto mejore la representación de todos los intereses de un Estado o de una unidad a la que sea, cuanto mejor es la representación, mejor es todo el proceso de toma de decisiones y la legitimidad de esas decisiones que se toman. Punto número 1. Punto número 2. Necesitamos significativamente mejorar la educación de nuestra población. Y finalmente la innovación, que la acabamos de mencionar, la innovación. Pero esto se ha hecho. Se ha hecho. Lo hizo Holanda a principios de la década de los años 80, cuando se enfrentó con la que era cuando Holanda, a finales de la década de los años 70, se convierte fundamentalmente en una economía mediterránea, porque descubre gas en el norte, en el Mar del Norte, y de pronto quiere vivir de las rentas. Es como la plata española cuando venía de las Indias, y hace a todos rentistas. Y esto lo que hace fundamentalmente deteriora completamente lo que es el nivel de competitividad de la economía. De hecho, los economistas utilizamos una expresión que es buenísima, que es la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa deriva de ahí, y los holandeses en 1984 le dan la vuelta totalmente a la tortilla. Totalmente, completamente. Con una reforma estructural que tiene que ver con la representación, que tiene que ver con las negociaciones del mercado de trabajo, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la innovación. Finlandia lo hizo en 1992. Finlandia, que era una economía básicamente mediana, que tenía una enorme dependencia en cuanto al suministro de materias, fundamentalmente raw materials, materias primeras, hacia Rusia, hacia la Unión Soviética. Cuando se hunde la Unión Soviética, ya sabéis perfectamente, se produce un enorme declive en nivel de vida de todo lo que es la Unión Soviética, y eso hace que Finlandia tenga que reconvertirse. Nokia y la reforma del sistema educativo salen como respuesta a esa crisis del futuro. Tercer caso, el caso de Corea. Corea del Sur. Corea del Sur tiene a mediados de la década de los años 90 una enorme crisis que es exactamente igual que la crisis financiera, bancaria y económica que tuvimos los europeos en el año 2008. Los coreanos no tienen las tonterías que teníamos los europeos, porque uno de los problemas que tenemos los europeos es que lo que hacemos es que algunos lo que hacemos es que nos sentamos y decimos principio de solidaridad y esperamos que vengan a rescatarnos. Esto es un elemento que tenemos. Es decir, la Unión Europea tiene este elemento indolente. Dice, bueno, a ver, yo tengo problemas, somos solidarios, ¿verdad que sí? Échame una mano. Siempre hay unos que echan la mano a los otros. Corea no puede hacer esto. Miren ustedes dónde está Corea, y Corea no tiene ese problema. Corea tiene a Corea del Norte arriba, a China a un lado y a Japón en el otro lado. Corea tuvo que reinventarse, y Corea se reinventó, pero se reinventó en 6 meses. No se reinventó en 60 años, se reinventó en 6 meses. Es decir, se puede. El tema está en si los europeos vamos de verdad a tomar de alguna manera las decisiones necesarias para hacer frente a estos retos. Y uno de los problemas que tienen los europeos, a diferencia de lo que tenemos, como decía Ana Mar, a diferencia de lo que tenemos con la anterioridad, hay otra diferencia fundamental. Y es que cuando éramos 6, ir a pedir un café con leche, pedir café era sencillísimo, porque uno lo quería solo, otro lo quería con leche. Ahora somos 27, es mucho más complicado. La percepción del reto, la percepción del peligro, la percepción de la amenaza es completamente diferente. Y cuando las percepciones son diferentes, la capacidad de apoyar o de sumarse a decisiones determinadas varía. Cuanto más homogéneos éramos, más fácil tomar decisiones. Cuanto más heterogéneos somos, esto quiere decir que las decisiones son mucho más complicadas. Tenemos un mundo complicado, pero lo que tenemos son sistemas de procesos de toma de decisiones que todavía, de alguna manera, tienen que, uno de los grandes elementos que faltan en esa discusión, es que tenemos que mejorar significativamente los mecanismos de procesos de toma de decisiones y todo lo que tiene que ver con la gobernanza y la legitimidad, o la comprensión de esta gobernanza.
No tiene nada que ver con lo que había preparado, pero es igual. Creo que ha funcionado. Muchísimas gracias a Fernando. Muchísimas gracias a todos y todas las ponentes. Tenemos los últimos 10 minutos, así que sin más vamos a recoger 3 preguntas. Os agradecería si fuesen preguntas rápidas, porque a lo mejor podemos recoger 4, pero preguntas rápidas. Así que ahora pasará el micrófono, por favor. 1, 2 y 3, ya la tenemos, la primera 3. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Yo soy Ferran Boadas y me presento porque trabajo en una asociación empresarial, ¿no? La asociación de hecho más grande de fabricantes y distribuidores de España, que es AECOC, y el gran problema de muchos actores que aquí nos han mencionado, que son las empresas, es la regulación que deriva de la sostenibilidad. Entonces, mi pregunta es cómo digerir todos estos cambios que se traducen en regulaciones para las empresas que no pueden absorber, ni los mismos estados que tampoco, porque no están transponiendo las directivas que marca la Unión Europea, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre el impacto de la regulación, sobre todo de esta regulación desarmonizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recogemos las preguntas y luego respondemos. Gracias. La segunda, por favor. Sí. Y después usted. Sí, gracias por la exposición. Sería una pregunta para Ana Mar Fernández, que comentaba lo de la gobernanza de la Comunidad Europea en frente de los países integrantes de la comunidad. Desde el profundo europeísmo me sorprende la poca beligerancia por parte de la Unión Europea en frente de políticas de infraestructuras de comunicación, por ejemplo, ferroviarias, de muchos países de la Unión Europea, como por ejemplo en el famoso hexágono francés, la no aceptación de la continuación de la Unión en el sur por parte de Francia, que creo que está como para el año 2040, y sin más también, ¿por qué no?, la centralidad radial de España en detrimento del corredor mediterráneo, como todos sabemos, que forma parte el 60% de la población y de las exportaciones de España están en el corredor mediterráneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tercera. Muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido muy interesante. He leído rápidamente las political guidelines y también he oído la exposición brillante sobre la dificultad de la gobernanza, ¿no?, en Europa, ¿no? Me permito hablar de 3 puntos que me gustaría saber si realmente estos se van a mejorar en la nueva etapa, ¿no? En primer lugar es la comunicación a los ciudadanos. Esto no funciona bien, habría que mejorarla. O sea, las political guidelines, bien explicadas no en 400 hojas, sino en 2, 3, 4, debería ser conocida por los ciudadanos. El segundo tema, hay temas que generan conflicto, que están ahí encima de la mesa y que son las políticas migratorias. No hablo en general, esto genera conflicto. Hay la idea de obtener un día una política migratoria europea más o menos consensuada, valga un poco la palabra, entre los diferentes Estados miembros. Y la tercera, dentro del marco competitivo que se ha hablado, la ventaja competitiva fundamental, se ha dicho, hay un apartado que es la soberanía tecnológica, nuevas tecnologías, hay informes de consultoras, hay un gap entre lo que es Europa y Estados Unidos y Asia, es tremendo. Y eso afecta al bienestar, afectará al bienestar. La pregunta es si esas 3 cosas, comunicación, política migratoria y política tecnológica, que ya sé que estarán por ahí, pues van a mejorar en los próximos 5 años. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos suficientes temas, ¿no? No sé quién quiera comenzar por alusión o por no alusión. A ver, no sé si haremos el mismo orden como las ponencias, pero me propongo para... Bueno, en 1 minuto o 2 minutos, porque creo que valdría la pena estar 1 hora más para contestar a estas preguntas. Pero primero, la pregunta sobre las empresas. Nosotros trabajamos directamente con nosotros, digo, la Comisión Europea aquí en Barcelona, con los organismos de representación de las empresas, SECOT y otros. Y nos parece que han oído en Bruselas lo que intentábamos decir en el mandato previo, que era que
esta transición, tanto verde como digital, como justa, no se podía hacer sin realmente partir de las empresas, de las preocupaciones de las empresas. Por eso, hace ya unos meses hemos avanzando, por ejemplo, en el tema de la morosidad, que es tan importante para las pequeñas y medianas empresas, y ahora tenemos una hoja de ruta para poder ayudar especialmente a las pymes, acompañarlas en términos de acceso a mercados internacionales o europeos, tener un régimen, esto es muy LETA-like, ¿no? Un régimen común para toda Europa y no 28 regímenes, un capital market que, como se ha dicho muy sabiamente antes, es algo que habíamos tocado, luego hemos dejado de tocar y luego, gracias, entre otros, a Draghi vamos a volver a tocar para tener un mercado realmente único que llamamos de inversión y de ahorros, todo el tema financiero que tiene que ser cada vez más public-private partnership, porque no somos buenos en esto, y esto es el vínculo, de hecho, con la última pregunta sobre tecnología. Si miramos el ciclo de innovación, nuestro gran hándicap en la Unión Europea siempre ha sido pasar de la innovación en términos de investigación a la comercialización. Y aquí tenemos ejemplos, un ejemplo es Airbus, aunque Airbus para mí no es un ejemplo en términos de transición verde, evidentemente, o todavía no, necesitaríamos el SAF y otras cosas, pero es un buen ejemplo industrial de una cosa que no se ha impulsado desde la Comisión de las instituciones europeas, sino que se ha impulsado del propio sector. Ahora nosotros tenemos digo las instituciones europeas, tenemos un papel que jugar. Yo me encargaba antes de la Alianza Europea de la Batería. Aquí hemos hecho muchas cosas, todavía nos queda mucho por hacer y la idea es reproducir este prototipo para otros sectores estratégicos, tecnológicos, innovadores como son y que son sumamente importantes para Cataluña, ya que estamos aquí, como el hidrógeno con interconexiones que ya se están planeando entre otros, Portugal, España y Francia, en quantum computing, en microchips, en microprocesores, en la inteligencia artificial y mucho más. Esto era para el lado tecnológico industrial que se ha mencionado. Comunicación a los ciudadanos, si tenéis ideas, porque es nuestro core business, yo estaré encantado de poder hablar con vosotros de vuestras ideas. No es tan sencillo comunicar sobre las políticas europeas a la ciudadanía. Aquí yo no estoy haciendo comunicación a la ciudadanía porque estoy delante de gente que ha venido una tarde, un vespra aquí y que ya saben mucho, se oían las preguntas de la Unión Europea. La comunicación a los ciudadanos tiene que ser una comunicación centrada en los ciudadanos, no en las political guidelines. Las political guidelines yo no creo que muchos ciudadanos realmente se interesen por ellas y afortunadamente. Y luego gobernanza, creo que... Sí. Vale. Bueno, rápida, la parte de comunicación la dejo a la comisión y tú mejor que nadie. De todas maneras, yo lo único que a veces me planteo y es verdad que a lo mejor que a veces somos un poco injustos con las políticas de la Unión Europea. Porque no sé hasta qué punto los otros, y ahí a lo mejor vosotros podéis ayudar más, los otros niveles de gobierno comunican mejor. O sea, sabemos cuál es tenemos un debate sobre la política energética que desarrolla el gobierno español o el gobierno francés, bueno, el francés sí, pero me refiero, o el italiano. O sea, que cuando bajas al debate de las políticas, a lo mejor no es... somos un poco injustos, lo que no significa que es verdad que luego no somos capaces de a lo mejor por los problemas legítimos, es decir, de resolver cómo conseguimos que la ciudadanía le vea el valor añadido a todo esto. A lo mejor no es por la política específica, pero sí que aquí somos 4 que nos hemos manifestado más o menos optimistas y seguramente no es el sentir luego de la gente en la calle. Entonces, aquí hay algo que obviamente no está funcionando.
Sobre la sostenibilidad y la regulación, y es verdad, obviamente ahí la Comisión tiene una parte, como ha dicho Manuel, estamos en una fase de implementación ahora mismo muy importante, entramos en otro ciclo y por lo tanto hay un esfuerzo, y yo creo que además la presidenta von der Leyen lo demuestra tal como ha presentado la nueva Comisión y como la estructura respecto a la simplificación, respecto también a cómo regular mejor, ¿no? Y cómo convertir la sostenibilidad precisamente en una oportunidad de crecimiento y no en algo que nos frene. Y muy brevemente sobre las nuevas políticas también, es verdad que no lo estamos comunicando a lo mejor bien en eso, pero como en todo, ¿no? Y es verdad que la Unión Europea, el problema que tiene también muchas veces a la hora de escalar cosas. O sea, innovación hay, el problema es de cómo escalamos, cómo escalamos la tecnología. Y ahí tendremos que decidir y optar por caminos, y eso es verdad. Y ahí una parte tendremos que decidir en qué hemos perdido el tren y no merece la pena. Esto en inteligencia artificial es muy claro, ¿no? Hay cosas. ¿Vamos a estar ahora en estos modelos generales que ya no llegamos? ¿O vamos a apostar por la inteligencia artificial aplicada a sectores específicos en las que nosotros tenemos una ventaja enorme en términos de conocimiento y de oportunidades? Y ya, porque no puedo callarme con eso, creo que es importante también, como decía, las interconexiones o la de las energéticas, es fundamental avanzar. Y es verdad que ahí tenemos ciertas cosas pendientes en cuanto a ver qué más se puede hacer desde la óptica europea para incentivar que esas interconexiones sean reales. Tenemos los planes, tenemos la infraestructura europea identificada, transnacional. El problema es que luego no logramos acompasar esos objetivos europeos, ni la planificación, ni la ejecución luego a escala nacional. Muchísimas gracias. Sí, rápidamente sobre la regulación, bueno, yo creo que es el clásico, ¿no? La Unión Europea liberaliza a base de regulación o de hiperregulación, y en este caso pues es cierto que a veces, o sea, las pymes, por ejemplo, ¿no? Que es el tejido básico y fundamental, se queda fuera, ¿no? Porque no entiende siquiera la legislación que le llega, y esto lo hemos visto, por ejemplo, con la implementación de los planes nacionales de recuperación, ¿no? Que las pymes en un principio no eran las primeras beneficiarias de estos fondos ya por el propio sistema regulatorio y administrativo. Sobre las políticas de transporte, yo diría aquí que un poco en la línea de lo que decía el embajador, pero lo diré de forma más directa, depende también de, o sea, la culpa no siempre es de Europa, ¿no? Porque sí que la política de transporte europeo y en particular la ferroviaria es una prioridad, yo creo que clásica, muy importante de la Unión Europea, pero quizá el sistema de las interconexiones, está la cuestión de, bueno, y los Estados miembros realmente se quieren poner de acuerdo, porque quizá aquí es más un tema de reticencias nacionales que no de reticencia europea, ¿no? Luego sobre el tema de la comunicación ciudadanía, yo creo aquí también que hay varias cosas, ¿no? Primero hay un tema de expectativas, ¿no? Es decir, la ciudadanía, aunque el 70% de la regulación venga de la Unión Europea, la expectativa del ciudadano es que quien te regula y quien te soluciona la vida es tu Estado. Es decir, las expectativas ciudadanas no están dirigidas hacia la Unión Europea. Aunque la política monetaria sea europea, el ciudadano cuando tiene un problema con los bancos, porque hay un colapso bancario, a quien mira es a su gobierno. Entonces, aunque la Unión Europea comunique, porque comunica muchísimo, ¿no? Que hay políticas europeas, yo creo que donde falla la ecuación es en el hecho de que la ciudadanía, en realidad, a quien mira es a su ejecutivo, ¿no? Como proveedor de bienestar y de políticas, y por lo tanto aquí hay como un mismatch, ¿no? Entre lo que hace la Unión Europea y lo que la ciudadanía, o sea, las expectativas ciudadanos. Os daré un ejemplo muy cortito, si puedo, un tema que se está discutiendo a nivel europeo que es apasionante, ¿no? Que es la nueva directiva de protección consular. O sea, ¿quién te da asistencia cuando tienes un problema fuera de la Unión Europea y tu Estado no está representado, ¿no? Pues uno diría, bueno, si tienes un problema fuera de la Unión Europea, tienes un tsunami o cualquier catástrofe, una guerra, cualquier Estado que te salve está bien, pero no, la ciudadanía, su primera preferencia es que quien te ponga el avión para volver a casa sea tu Estado, ¿no?
Y sí, claro, si no te queda otra, pues que te evacúe quien pueda. Y si es un avión europeo, mejor. Pero en la práctica vemos que hay reticencia. La ciudadanía todavía no está en este plan, ¿no? Y luego hay un tema de responsabilidad ciudadana también, ¿no? Sabemos que en las elecciones europeas, comparadas con las elecciones municipales, regionales, nacionales, pues la ciudadanía vota menos. Por lo tanto, se siente menos concernida, implicada, y por lo tanto también hay un ejercicio de aquí también de ciudadanía activa, ¿no? O sea, no todo es culpa de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Ana Mar. Tenemos que dejar la sala, pero Fernando, por favor, ¿quieres? Sí, por favor, faltaría. Sí, es simplemente decir que uno de los problemas que tiene la Unión Europea es que los europeístas entusiastas son los ciudadanos más exigentes. Son los ciudadanos más exigentes y por lo tanto se le exige mucho más a la Unión Europea de lo que se le puede exigir a un Estado miembro. Por otra parte, hay un mismatch, como decía Ana Mar, fundamentalmente porque la Unión Europea puede legislar lo que elige, pero quien implementa son las autoridades nacionales. Y por lo tanto, los fallos de implementación se achacan siempre al regulador cuando en realidad no le corresponde al regulador y te da pues la patada al culo equivocado. Y por otra parte, en el tema de la comunicación, a mí el tema de la comunicación es un tema muy divertido. El director de la oficina de la Comisión Europea, el antecedente al anterior a Zafiro, que era Ferran Tarradellas, que era un especialista en comunicación, tenía, alguna vez tendrías que invitarlo a que lo haga, tenía una presentación sobre las dificultades, lo difícil que es comunicar Europa. Era divertidísima, estaba hecha en broma y era divertidísima. Pero hay una cosa que es cierta, La Unión Europea está mucho más cercana a todos nosotros de cuanto está cualquiera de nuestras instituciones. Y a la prueba me remito. Enviad un correo a la página web de la Comisión, del Parlamento, del Consejo, de lo que vosotros queráis, que dice, contacta conmigo, enviad un correo y veréis el tiempo de respuesta que os da. Y enviadlo al Ministerio de Economía, enviadlo al Ministerio de Agricultura, enviadlo a la Generalitat de Cataluña, y ya vamos a ver y comparad. Simplemente hacer este ejercicio, enviad un correo a alguno de estos, pidiendo lo que sea, da igual, lo que sea, lo que os dé la gana. Y simplemente controlar el tiempo de respuesta y veréis, y la calidad de la respuesta, y veréis. Es decir, la comunicación efectivamente existe. El problema es que la Unión Europea se ocupa de problemas mucho más complejos, y aquellos que contactan con ellos son mucho más exigentes. El mismatch es clarísimo, el gap es mucho más amplio. Muchísimas gracias, Fernando. Un aplauso para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a los técnicos y las técnicas por su paciencia, al Observatorio de la Caixa por su hospitalidad y de nuevo a todos los y las ponentes por sus contribuciones. Hasta la próxima. Tendremos un próximo seminario sobre inteligencia artificial aquí mismo, así que los esperamos.